Antes de que se siente y se ponga el cinturón, póngase de pie conmigo. Vamos a leer la palabra de Dios. Bájame un poquito aquí el monitor, por favor, Moisés. Gloria a Dios. Si tiene su Biblia, que espero que la tenga en el nombre de Jesús. Puede ser cualquiera, puede ser en su celular. Puede buscar Hechos 4:13. Hechos 4:13. Hechos 4:13. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al ver el valor de Pedro y de Juan, como sabía que ellos eran gente del pueblo y sin mucha preparación. Gente del pueblo y sin mucha preparación. Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Volvemos a leerlo para que capture el mensaje de esta prédica. Al ver el valor de Pedro y de Juan, y como sabían que ellos eran gente del pueblo y sin mucha preparación, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Padre, Dios eterno y poderoso, Señor, estamos aquí delante de ti, Señor, porque necesitamos que tú nos ilumines con tu palabra, necesitamos que tú estés en medio de nosotros. Padre, yo te pido que utilices este humilde vaso de barro para transportar tu palabra, que no se base de mis conocimientos, elocuencia, y sino que seas tú, Espíritu Santo, hablando a tu pueblo, instruyéndonos para que esta palabra se haga rema en nosotros y sea motivo de transformación de entendimiento para tu gloria. El pueblo gozoso dice, tome asiento y póngase el cinturón. Bueno, antes de entrar en el asunto importante de este mensaje, yo quiero llevarlos al contexto. ¿Por qué llegamos aquí a Hechos 4:13? Y es basado, la semana pasada la pastora predicó aquí sobre Hechos 3, del milagro que había sucedido, que había sido efectuado por Pedro y Juan. Y yo en lo personal me quedé leyendo el capítulo 4 y este versículo me llamó la atención. Pero déjeme darle un poquito de contexto. Recuerde que el cojo estaba a la entrada del templo, fue sanado, y sabemos que el cojo fue sanado y brincaba de alegría y adoraba al Señor, porque había sido sanado, llevaba desde su niñez, había nacido con esta condición y él estaba sumamente contento. Dice la palabra de Dios que cuando él fue sanado no se despegaba de Juan y de Pedro, o de Pedro y Juan, como usted lo quiera poner. Y Pedro les dice, le está enseñando a la iglesia después de todo esto, porque se maravillaron del milagro. Pedro le dice, ¿por qué se maravillan? El milagro no se basa de mí. El milagro que sucedió, la sanidad que este hombre tuvo, no se basa ni de Pedro ni de Juan, se basa del nombre, que es sobre todo nombre, de Jesucristo. Y le está diciendo que el poder que a él tenía pertenecía al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual fue glorificado en su Hijo, en Jesús. Le dice, en otras palabras, el que ustedes negaron lo está confrontando con la palabra. Al que ustedes negaron y entregaron, pero ese mismo Dios lo resucitó de entre los muertos. Está hablando de que Dios había resucitado de entre los muertos. Le estoy dando un contexto de todo lo que había pasado en el capítulo 3 hasta llegar al 4, que ahí nos vamos a mantener. Dice
que por la fe en su nombre el cojo había sanado. Dice que por la fe. No dice por mis méritos. No dice porque Pedro, el muy ungido, lo hizo. Lo dice, hace la clarificación Pedro de que fue por causa de su fe y el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que el milagro sucedió por ellos, no por Pedro ni por Juan. Dice Pedro, les dice, este del cual estoy predicando, el cual te estoy diciendo y te estoy enseñando, el que fue anunciado por todos los profetas, desde Moisés, desde Samuel. Y fíjese, mire qué directo Pedro. Específicamente le está diciendo a esta gente que se había asombrado por el milagro, y lo dice aquí en Hechos 3:19, por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados. Todo esto sucedió en el pórtico de Salomón. Pedro le está dando una prédica a esta gente, le está diciendo que el cojo fue sanado por Jesús, por el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Amén. Y entonces cuando vamos al Hechos 4, que está hablando Pedro, le está básicamente predicando, le está dando, dice que en la palabra dice discurso. Cuando vamos a leer la palabra, utiliza la palabra discurso. Yo le quiero llamar prédica. Como título a entrar al capítulo 4 dice discurso de Pedro. Pero Pedro le está dando una prédica. Le está enseñando a esta gente lo que es la misericordia de Dios. La misericordia y el poder de Dios llevado a cabo en este cojo. Le está enseñando misericordia, poder y humildad, porque Pedro en ningún momento se adjudicó el milagro. Lamentablemente, en estos tiempos vemos la iglesia lleno, sí, de que pueden suceder milagros y muchos se adjudican el milagro. Nada de lo que nosotros podemos hacer para otros proviene de nosotros. Proviene de alguien que es mayor que nosotros, y ese alguien es el Señor. Ese alguien es Jesucristo. Amén. Dice que cuando él está predicando y básicamente terminando su mensaje, vienen la guardia de ese momento, vienen los sacerdotes y le echan mano. Y cuando le dice la palabra que le echan mano, quiere decir que lo estaban agrediendo, que lo agredieron, que intentaron callarlo porque estaba predicando de Jesucristo. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia, porque está establecido en la palabra. Cuando se predica de Cristo hay oídos que le molestan. Hay oídos que no están preparados para oír la palabra de Dios. Hay oídos que están sumergidos en la religión y en la tradición. Dice que la guardia del templo, los seduceos, le cayeron encima y lo prendieron. Para los que no saben, prendieron quiere decir, lo agredieron, le entraron en buen boricua a puño y a bofetá. Le dieron, y no fueron consejos, le dieron hasta dentro del pelo a los dos. Lo toman y lo arrestan. Y esta parte está bien. Me llamó mucho la atención. Porque fíjese que lo arrestaron, se lo llevaron a la cárcel, pero ya habían 5,000 que habían recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Habían 5,000 que recibieron la palabra de Dios. Habían 5,000 que dijeron, no, yo tengo que cambiar. Habían 5,000 que habían dicho, no, yo tengo que cambiar, tengo que dejar la tradición, tengo que dejar la cultura y verme desde una perspectiva espiritual. De esos 5,000, y son varones, dice la palabra que simplemente o solamente o específicamente eran 5,000 varones.
No se están contando las damas y los niños o jóvenes que pudiesen haber estado allí. Se están contando los varones. 5,000 que recibieron a Jesús como su Señor y Salvador y se convirtieron, creyeron y se convirtieron. ¿Usted no cree que de esos 5,000 salió un evangelista, un misionero, un profeta? 5,000 que tomaron la decisión para cambiar su vida totalmente. 5,000 valientes que se despegaron de su tradición para seguir y estar llenos del Espíritu Santo. Es que nos pueden encarcelar, nos pueden acusar, pero aquí se mide el resultado de la palabra. Este mensaje se llama Cuando Hablamos. Fíjese que cuando habló Pedro, habló porque había alguien dentro de él que le dio el poder para que esos 5,000 oyeran y se convirtieran. Si vamos al capítulo 1 de Hechos, lo dice, y recibirán poder. Y recibirán poder. Es que cuando hablamos, el Señor nos respalda. Mire, atiéndame esto. La religión y la cultura empaña la visión sobrenatural manifiesta en la misericordia de Dios. Estaban los fariseos, los seduceos y todos los feos aquí pendientes de Pedro y de Juan por el milagro que había hecho. No estaban viendo que se sanó un hombre, estaban viendo su ley. Estaban viendo su orgullo, estaban viéndose ellos en su tradición. La tradición y la cultura empañan la visión sobrenatural. La religión y la cultura solo se ocupan de eso, de la tradición, no de la restauración. Había un hombre restaurado, había un hombre sano y los religiosos no pudieron ver la misericordia de Dios en esa sanidad que ocurrió, que todos la vieron. Que todos la vieron. Ellos mismos sabían que algo extraordinario había sucedido, pero no lo quisieron aceptar por causa de la tradición y la cultura, por causa de la religión. Mire, la religión mata. La religión aparta al hombre de tener una relación espiritual. Pero 5,000 llevaron a Cristo a su casa. 5,000 esparcieron el evangelio. 5,000. Así se mide el resultado de quizás de lo eficiente que nosotros podamos ser. Es que no importa que te hayan metido preso. Eso es una consecuencia de vivir el evangelio, vamos. El que te acusen por ser cristiano es una consecuencia de vivir en el evangelio. Y gloria a Dios por eso. Y gloria a Dios por vivir en el evangelio y al que no le guste. Pero se ocuparon de hablar la palabra independientemente de la acusación que le estaban haciendo, independientemente del que le habían caído encima. Yo me imagino a Juan y Pedro: me arrestaste, pero allá hay 5,000. Me llevaste a la cárcel, pero allá hay 5,000. Me llevaste y me metiste al calabozo, me prendiste, me diste hasta dentro del pelo, pero ahí te dejé 5,000 que van a predicar de Cristo. De esos 5,000, ¿usted no se cree que abrieron templos? De esos 5,000, ¿usted cree que no se reunían en las casas a hablar de Cristo? De esos 5,000, ¿ustedes no se creen que fueron transformados y cambiaron? Cuando hablamos, mostramos quién nos estamos llenos. Cuando nosotros hablamos, mostramos de quién estamos llenos. Podemos estar llenos de Facebook o del Espíritu Santo. Podemos estar llenos de Netflix o del Espíritu Santo. Podemos estar llenos de la murmuración o del Espíritu Santo. ¿De quién estamos llenos? Cuando hablamos y abrimos nuestra boca, vamos a mostrar quién nos gobierna, quién está en nuestro interior. Y recibirán poder.
Al otro día de su arresto, se reunieron todos los gobernantes, escribas, sacerdotes, y dice que pusieron a Juan y a Pedro en medio de todos ellos. Imagínense, esto es simplemente un ejemplo, que estemos Juan y Pedro en medio de todos los sacerdotes, los seduceos y toda esta gente, acusándolo. ¿En nombre de quién ustedes hablan? Pedro habla y le dice, y le da una disertación poderosa. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a hablar. Y nosotros tenemos que aprender a hablar la palabra de Dios. Tenemos que estar llenos de la palabra del Señor. Él nos va a respaldar. Y aquí que quiero entrar al versículo base de esta enseñanza. Dice el valor de Pedro y de Juan. Y eran ellos que sabían que ellos eran gente de pueblo sin mucha preparación. Pero se maravillaban y les reconocían que habían caminado con Jesús. Es que el que camina con Jesús tiene autoridad. Es que el que camina con Jesús es partícipe de su esencia. Es que el que camina con Jesús lleva a cabo milagros, prodigios y portentos, no por él, sino por el Espíritu Santo, que camina en nosotros y con nosotros. Lo dice la palabra. Es que el que camina con Jesús tiene o es diferente. El que camina y modela a Jesús tiene un brillo totalmente diferente al del religioso y al impío. El que camina con Jesús muestra que hay una transformación de entendimiento, una manera de pensar diferente. Hay unas intenciones totalmente diferentes en los que caminamos con Jesús. No tiene que ser perfecto. El mismo Pedro no fue perfecto, pero sí fue fiel. Pero pastor, allí lo negó. Sí, pero se mantuvo ahí. Es parte de la formación. El que camina con Cristo tiene un carácter diferente, o sea, el de Cristo mismo. El que camina con Cristo modela a Cristo sin importar lo que pueda estar aconteciendo en su vida. No se basa de lo que puedan decir de mí, se basa de lo que hay dentro de mí. Pedro se vistió de valor. Yo me imagino los dos sentados, mirándose los dos, le hacen la pregunta y Pedro le dice a Juan, dame un segundito, que a esta gente yo le voy a enseñar. Estate quieto ahí. Juan era un poquito más sumiso que Pedro. Sabemos que Pedro prendía de medio maniquetazo, era mecha corta, pero es que cuando Pedro hablaba sabía quién le respaldaba. Es que cuando Pedro hablaba sabía que quien a él seguía lo iba a respaldar a través de su espíritu. Y fíjese, cuando pienso en la palabra valor, es sinónimo de valentía. Cuando nosotros sabemos quién está en nosotros, nosotros no tenemos miedo. Podemos ver la consecuencia. Pero no nos importa. Mire, en este tiempo, familia, en este tiempo más que nunca, nosotros tenemos que estar bien parados en nuestra fe. Todo allá afuera está diseñado para que nuestra fe mengüe. Todo allá afuera está diseñado para que usted y yo caigamos. Todo allá afuera está diseñado para que nosotros no modelemos al que nos salvó. Pero cuando usted habla y usted sabe que el que está dentro de usted, en usted y con usted, usted no va a tener miedo. Yo predico a Cristo. Viene la bofetada, dámela, yo predico a Cristo. Viene el puño, viene. Yo predico a Cristo. Pero lamentablemente en este tiempo la iglesia
ha querido un evangelio suavecito de que todo va a estar bien. Mire, le tengo noticia y perdóneme. Todo no va a estar bien, todo el tiempo no va a estar bien, y menos nosotros. Nosotros vamos a ser vituperados por causa de la fe que nosotros profesamos. Somos cristianos robustos mientras más pasemos tiempo en su presencia, porque eso nos va a dar la fe a nosotros, que cuando nosotros hablemos, sabemos quién nos respalda. La palabra de Dios a mucha gente le va a recalcomer el oído. Usted siga hablándola, que el Espíritu Santo se encargue. Para que la gente note que hay valor en ti, se tiene que notar. Yo no puedo decir que tengo valor y quedarme en una posición estática. Y no me venga a decir que usted tiene valor aquí. El valor se tiene que demostrar. El valor se manifiesta en lo físico, en cómo hablo, qué digo y cómo actúo. El valor se tiene que manifestar en yo pararme de frente y decirle a la gente, sí, yo soy cristiano, soy aleluya, como tú me quieras llamar, yo soy hijo de Dios, yo no soy perfecto, pero yo predico a Cristo, vivo en Cristo y viviré por Cristo. Y aquí en la tierra mi cuerpo se quedará, pero yo iré al reino de los cielos por causa de Cristo. El que no quiere entender eso, que no lo entienda, pero yo sí lo entiendo porque se ha revelado en mí la misericordia, el amor de Cristo, el cual lo tengo para dar. El valor de Pedro y de Juan no provenía de ellos mismos, venía del Espíritu Santo. Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Recibirán poder. Es que el poder nunca ha radicado en nosotros. El poder nunca ha radicado en la religión. El poder nunca ha radicado en el curso teológico que tienes. Dice este versículo que le acabo de leer, que eran gente que no eran preparados. Y cuando dice que no eran preparados, que no tenían letra, que eran vulgares. Y cuando dice vulgar, era que no eran educados, pero sí tenían la esencia del Dios vivo, tenían la esencia del Espíritu Santo en cada uno de ellos, y tenían los pantalones para pararse de frente a todos los feos y decirle, yo tengo a Cristo en mí. Y podían mostrar el amor. Es que el poder de Dios radica en el amor. Ejemplo, el mismo cojo. Usted no me puede decir a mí que está lleno de Cristo e ignorar que el poder de Dios sobre su vida y no satisfacer las necesidades de su hermano. Usted no me puede decir a mí que usted vive en Cristo y no mostrar amor. Usted no me puede decir a mí que usted vive en Cristo y no mostrar misericordia con el que conoce y con el que no. Se me salió un gallo, pero me oyó. Juan ni Pedro no fueron al curso teológico. En las iglesias vemos aquel que tomó el curso teológico, lo puede tomar. No hay problema con eso. La educación es buena. Pero que la educación no empañe ni te haga orgullosa de lo que aprendiste, porque es simplemente información. Se supone que la palabra de Dios esté con nosotros para hacer práctica, y la palabra de Dios está basada en amor. La palabra de Dios es basada en el poder del amor, no en el poder del simple conocimiento. No mostramos amor, es simplemente conocimiento. Y mira, y el amor no es besitos y abrazos nada más. Es parte de. El amor es pedir perdón. El amor es perdonar. El amor es respetar a tu hermano, independientemente piense diferente a ti. ¿Usted cree que Pedro y Juan no pensaban iguales? Pablo regañó a Pedro. Pablo, siendo más joven que Pedro, lo regañó.
El poder del evangelio radica en ser imitadores de Cristo. Y hay mucha gente que conoce de religión, pero no conocen al verbo que es Cristo. Hay mucha gente que conocen de la religión, pero no saben aplicar la misericordia de Dios. Y son los primeros que acusan dentro de la iglesia. Ejemplo está aquí. La religión acusa. La religión es simplemente una pantalla la cual obstruye lo que hay dentro de nosotros, la realidad que hay dentro de nosotros. La religión no es transparencia. La religión es una pared que no permite ver la sencillez que puede haber en nosotros, inclusive la misma imperfección que puede haber en nosotros. Eso es lo que hace la religión. Aleluya. Gasolina. Cuando mostramos valor por defender a Cristo, la gente lo notará aunque le cueste aceptarlo. Mire, nosotros estamos llamados a modelar a Cristo. Guste a quien le guste y guste a quien no le guste. Pero si usted es de los que quiere acomodarse por simplemente gustar a otro, usted es un tibio. Déjame decírselo así y perdóneme. A las visitas discúlpenme, ¿verdad? Pero yo quiero enseñarle lo que hay en la palabra de Dios. No podemos estar en dos aguas. No podemos ser imitadores de Cristo y del diablo. Jamás. Eso es incongruente. Eso no tiene lógica espiritualmente. Tenemos que permanecer en Cristo. Y aquel que procure mantenerse en Cristo va a procurar vivir en santidad. Sin santidad y sin fe, por mi fe yo vivo en santidad. Por mi fe, yo vivo en santidad, en transparencia, en integridad. No doblo rodillas, me mantengo, independientemente de lo que puedan decirme a mí, llamarme el nombre o quien me ignore. No importa. En este tiempo es cuando más debemos mantenernos afianzados en la roca. También lo menciona estos versículos, lo que los religiosos negaron. La piedra angular se utilizaba en aquellos tiempos para llevar a cabo construcción. La roca en nuestra vida es Cristo. La iglesia, nosotros, la iglesia no es el templo, no es esta estructura. La iglesia somos nosotros y nosotros tenemos que estar cimentados en Cristo. En nada más. Mire, no hace falta nada más que Cristo y su palabra está aquí. Olvídese de las piedritas esas, de las cartas. Olvídese de que si hay que recoger un lagartijo y una gallina y hacer 25. Mire, no. Tome la gallina y hágase un caldo y se lo bebe. Nosotros estamos predicando a Cristo, del cual te da de Él en ti. Él te da de Él. Él nos da de Él y cuando nosotros hablamos, la gente nota que hay algo diferente en mí. Ejemplo, aquí lo está mostrando Hechos. Cuando hablamos, mostramos de que somos sabios por causa de quién está en nosotros. No importa de dónde usted venga. Dice que era gente de pueblo. Es que no importa si eres de Atillo, Puerto Rico, o de Corozal, Puerto Rico. ¿Qué otro pueblo de Venezuela? Venezolanos, dígame. La Concepción, no importa que usted sea de la Concepción, de Maracaibo, de Las Peñitas, México, Honduras,
San Pedro, no importa que usted sea de donde sea, si usted está lleno de Cristo, usted está lleno de Cristo, el religioso, el impío y todo el que está a su alrededor va a reconocer que usted camina por Cristo. No importa de donde usted venga. Sí, porque si decimos que somos de tal sitio, pues ahí pues la gente puede decir, ese tipo está a otro nivel. Mire, aquí no se basa de nivel, aquí se basa de que usted tiene que ser obediente. Mientras más obediente usted sea, mejor modela a Cristo. No importa de dónde usted sea. Puede ser de Caguas, Bairoa. Es otra cosa para los puertorriqueños. Al Señor no le importa de dónde usted viene. Mire, déjame hacer un paréntesis aquí. Aquí visita que usted me oye, que está aquí. Óigame lo que le voy a decir. Si usted todavía no está en Cristo, no me diga que va a estar mejor para venir a Él. El Señor te ama y te quiere y quiere que vengas a donde Él como estés. También la religión te ha querido a meterte un gabán y una corbata por ojo, nariz y boca, a que simplemente tengas una pantalla exterior y nada en el interior. Es que el Espíritu Santo es el que lleva a convicción y a transformación. Las iglesias están sumergidas en la pantalla física, no en el interior. ¿Por qué? Porque a la iglesia en estos tiempos le ha gustado el glamour del reconocimiento de que mi iglesia... La iglesia remanente no es así. Es una iglesia sencilla, que vestimos con pudor, nos cuidamos, queremos lucir bonito porque el que representamos es un Dios bonito, precioso, porque Jesucristo era un hombre bueno y precioso, pero tenemos que estar adentro primero llenos, antes de ponernos un gabán y una corbata. El gabán y la corbata no te salvan, te salva como tú estés por dentro. Tenemos que ser buenos representantes de Cristo, desde cómo vestimos, pero también cómo pensamos y cómo actuamos. Y cómo pensamos y cómo actuamos va a depender del encuentro que en realidad tengamos con Jesús. Ahora no me venga como usted quiera aquí a la iglesia. Usted vístase y póngase bonito todos los domingos y todos los miércoles. Podemos entender que los miércoles viene gente de trabajar. Venga como quiera. Así esté apestosito, llegue, que tiene que haber la misericordia de Dios en nosotros. ¿O no? ¿O queremos simplemente el que está perfumadito? No. Las puertas de esta iglesia están abiertas para el deambulante, para el drogadicto, para la hermanita que viste apretadita más que la quincena mía. Está abierta para el hermano que también está apretadito. Esa es esta iglesia. Pero la religión, lo arreglamos el 31. La religión te ha querido cambiar nuestra perspectiva. Y mire, y esto se ve en la conducta de la iglesia. El hermanito que salió de la calle viene y entra a la iglesia, en una iglesia religiosa, y más adelante se convierte en otro religioso. Y se olvida de donde el Señor lo sacó. Cada uno de nosotros no se nos puede olvidar, bájame el monitor, cada uno de nosotros no se nos puede olvidar de donde Dios nos sacó, pero tenemos que movernos hacia adelante. Yo estoy aprendiendo todos los días de la palabra, todos los días yo aprendo de la palabra, pero todavía yo no entiendo qué religión practicaba Jesús. Todavía no lo he encontrado. Él fue criado en el judaísmo. Él fue criado en el judaísmo. Era parte de tradición y cultura. Pero ¿alguien me puede decir qué denominación practicaba Jesús? Exacto, yo creo que ninguna. Iglesia, en estos tiempos nosotros tenemos que mostrar el amor de Dios sobre todas las cosas. Queremos un avivamiento, el avivamiento va primero a empezar en nuestro interior.
Tenemos que salir a las calles, pero tenemos que estar llenos. Queremos predicarle a todos, tenemos que estar llenos. Que la gente entienda y perciba que cuando nosotros hablamos hay algo diferente en nosotros. Gente de pueblo, hombres comunes. Hombres comunes. Pero pastor, yo no he terminado mi high school, no importa. Aprende de Dios y vamos a ayudarte para que tú termines ese high school. Y de ahí, pídele dirección al Señor si te quiere llevar a otro curso universitario o de colegio. No, pero pastor, es que mi familia, usted no sabe lo maltratado que yo fui. No te apures, el Señor te va a restaurar. Llega. No, que tengo problemas en mi matrimonio. Llega. No importa. Busca de Cristo. El Señor va a continuar restaurando y va a llegar el momento en que usted, esposo, va a santificar a su esposa. En que usted, esposa, va a santificar a su esposo. No, que no viene, pero yo lo voy a santificar. No, que mi esposa no viene, pero yo lo voy a santificar en oración y mostrándole el amor de Cristo a mi esposo o mi esposa que no llega. El avivamiento primero empieza en nuestro interior y en nuestra casa. No podemos decir que hay un avivamiento en nosotros cuando tenemos la casa en desorden. Gente común que simplemente sabían dirigirse por la voz del Espíritu Santo. Gente común que simplemente sabían oír la voz de Dios y seguir lo que la voz del Espíritu Santo les hablaba. Miren, iglesia, si usted confesó a Cristo, usted sabe que usted tiene a Cristo dentro de usted, su espíritu. Cada uno de nosotros sabemos cuando el Espíritu Santo nos habla. Lo que pasa es que lo ignoramos. El Espíritu habla a nuestra conciencia. Lo que pasa es que queremos hacerlo algo esotérico, que es espiritual. Estamos hablando del Espíritu Santo. Lo que pasa es que queremos hacerlo algo esotérico, de que me tengo que ir en un trance para saber si Dios me habla. Mira, el Señor nos habla a nuestro interior. Sí, porque a veces nos ponemos muy religiosos. No, el fuego de Dios vino y entró. Sí, eso puede suceder, yo creo en eso. Pero a veces el Señor nos habla a nuestra conciencia, nos dice, oye, esto está mal. No lo hagas de esa manera. Y entonces comenzamos a batallar, pero si lo hago de esa manera va a venir el castigo. Las cosas se hacen correctas. Esa es la voz del Espíritu Santo también. Cuando te dice, oye, ve y pide perdón y te encuentras, pues si yo no le hice nada. Perdona, pero si es que yo no le he hecho nada a este cabezón. Perdona. No, pero que tengo que pagar 2,000 por encima. Págalo. Nos gustan los shortcuts. Cuando la voz del Espíritu Santo está ahí, hablándonos constantemente. Pero la ignoramos. No, y entonces también nos ponemos más religiosos. Déjame orar para que me confirme. Si le debes, paga. No, yo voy a orar para que esa deuda quede cancelada. Dios no es corrupto. No ore para que el Señor salde una deuda que en realidad tú debes y tú reconoces en tu interior que la debes. Ore para que el Señor le provee y la pueda pagar. Sí, porque nos gusta orar conforme a lo que yo quiero, no conforme al Señor. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No, que el IRS me está cobrando y pague. Le digo algo, es mejor que usted pague, porque el IRS es como usted tener un pedazo de steak en la cintura
y 7 perros corriendo detrás de usted. Ese es el IRS. Y si le debe a un familiar, mire, pague. Sin mucha letra, sin mucha preparación. Fíjese, mire lo que es extraordinario del Señor. Mire lo maravilloso que el Señor. Están hablando de 2 hombres que eran de pueblo, que no tenían mucha letra, pero avergonzaron a todos los sabios que estaban allí. ¿Y qué dice la palabra? Que Dios usa lo vil y lo menospreciado para avergonzar al sabio. A veces nosotros somos eso, lo menospreciado. A veces la gente nos menosprecia a nosotros. Pero también el Señor nos usa para avergonzar al sabio, al religioso. Pero tenemos que saber y entender que cuando nosotros hablamos, no es por nosotros. Tenemos que entender que cuando nosotros hablamos, nunca se va a basar de nuestra sabiduría, sino del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Usted no se ha visto en esta situación donde usted es confrontado y vienen las emociones, se suben allá arriba y usted no sabe qué decir. Y comenzamos a decir un montón de pamplinadas, cosas que no hacen sentido y usted en su mente, estoy haciendo el ridículo, pero déjame seguir diciendo. ¿Usted no le ha pasado eso? ¿O es el pastor el único que tiene emociones aquí? Pero cuando usted se mantiene en calma, permitiéndole la voz del Espíritu Santo que hable sobre usted, mire, el Señor va a hacer justicia. Sí, entonces porque ahí volvemos a meternos en la religión, nos volvemos religiosos, no, porque la palabra te dice esto. Si usted habla cuando tiene que hablar y callar cuando tiene que callar. Y el Espíritu Santo le va a decir a usted cuándo hablar y cuándo callar. Tenemos que afinar nuestro oído espiritual. Cuando nosotros afinamos nuestro oído espiritual, vamos a poder oír la voz de Dios, la voz de su Santo Espíritu, y nuestras emociones van abajo. Ahí es que viene el dominio propio, que no es basado de usted ni de mí, es basado de alguien mayor que yo, que reside en mí. Yo no sé si usted ha entendido, y vamos a hacer la serie del Espíritu Santo, porque nosotros tenemos que aprender en este tiempo a oír la voz del Espíritu Santo y entender su poder. Y el Espíritu Santo no está encajonado al domingo aquí en un servicio de 10, allá mismo que terminamos. El Espíritu Santo está en nosotros todos los días. Lo apagamos, le callamos la boca cuando le permitimos a nuestras emociones gobernarnos. El Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo que sanó a este cojo, hoy sana también. No podemos ser una iglesia incrédula. Se ven ya las iglesias. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva. Pero hay religiones que han encajonado la palabra de Dios más en la filosofía que en la espiritualidad. Estamos hablando de que Cristo llevó milagros, que utilizó a Pedro, que solamente con su sombra sanaba. La gente solamente quería tocar la sombra de Dios, de Pedro, disculpen, porque el Espíritu Santo estaba en él. Recibirán poder. La 5ª vez que lo digo. ¿Y usted cree que todavía en este tiempo no pueda suceder eso? Que yo, poniendo la mano en Pastor Chael, y él pueda ser sanado desde una sinusitis hasta un cáncer. Y esto lo he dicho varias veces. A veces tenemos más fe para conseguir un parking en Walmart que para sanar un cáncer. Si vamos a Walmart, Señor, dame ese estacionamiento, y nos parqueamos ahí, ay, tú eres bueno.
¿por qué no oramos por la misma intensidad por el diagnóstico que nos dieron? ¿Por qué no oramos con la misma intensidad por el cojo que tenemos a nuestro lado? ¿O qué hay dentro de nosotros? Gracias, mi amor. Mujer sabia edifica el hogar, ¿tú viste? Ocúpese de caminar con Cristo sin importar de dónde usted sea. Ocúpese de tener una relación cercana con Jesús sin importar de dónde usted venga, sin importar de que usted sea de pueblo, y pídale al Espíritu Santo que lo llene de valor para que cuando tenga que hablar, hable. Hable con fundamento, hable con aplomo, con firmeza, teniendo en consideración que el que habla, que el que está dentro de usted va a hablar por usted, va a utilizar su boca, pero va a hablar el Espíritu Santo en todo momento. Y ya voy cerrando. Y mire lo que dice Lucas 12:11. Porque cuando hablamos podemos defender nuestra fe. Mire lo que dice Lucas 12:11. Y cuando nos lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no os preocupéis de cómo o de qué hablaréis en defensa propia. Oiga bien, o qué va a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará lo que debéis decir. En los momentos de acusación queremos sacar el repertorio, inclusive queremos sacar también la vieja criatura. Ya somos transformados. Estamos en el proceso de la transformación y no podemos continuar haciendo lo mismo. Tenemos que despegarnos. Pero pastor, es un proceso. Sí, un proceso. Todos los días. Pero pastor, es difícil, es difícil. Sí, es difícil. Pero persevera. No, que el enemigo, sí, el enemigo está ahí, pero muchas veces es nuestra decisión. No, que viene el ataque, y esto es duro. Sí, es duro. Jesucristo fue crucificado, y antes de ser crucificado fue castigado. Y entonces tú te estás quejando de la consecuencia que estás viviendo ahora por causa de tu decisión. Y le estás achacando la culpa al diablo, y el diablo ni cuenta se ha dado que usted existe. Porque el Señor lo está protegiendo, y usted achacándole la culpa al diablo, y el diablo tomando crédito. Vamos a ser maduros, iglesia. Vamos a aprender a depender del Espíritu Santo en nuestra vida y que sea Él el que haga justicia. La justicia de Dios es justa. No es como la del hombre. No es como la del hombre. Amén. Póngase de pie.